Con este vídeo pretendo realizar un recorrido por la historia, analizando el avance de la educación en las diferentes épocas. Esta línea de tiempo se divide en etapa primitiva, con educación espontánea, el mundo clásico, donde hablaré de Grecia y Roma, la etapa medieval, con el cristianismo, la edad moderna, con las enseñanzas medias y la Revolución Francesa, el siglo XIX, con la Revolución Industrial y la Escuela Nueva, y posteriormente la actualidad. Pasamos a analizar la etapa primitiva. La educación es tan antigua como el hombre. La transmisión de los conocimientos y tradiciones se realizaban a través de la palabra, entre las diferentes generaciones, pero no se reflexionaba, solo se aceptaban los conocimientos que se transmitían. Había una inmovilidad educativa y generacional. Rasgos de la mentalidad primitiva. Era metafísica, es decir, los hechos suceden por necesidad. Animismo. Intervienen los espíritus en las funciones del cuerpo y en los fenómenos de la naturaleza. Totemismo. Un animal u objeto con el que los individuos o la tribu tienen una estrecha relación de parentesco. La educación primitiva es espontánea, imitativa, doméstica, estática, global y mágica. Tenía muy desarrollados los sentidos del oído y de la vista, más que en la actualidad, y se percibían sensaciones que para el hombre de hoy pasan inadvertidas. Los aztecas son los primeros que empiezan a reflexionar sobre la vida y crean sus propias instituciones educativas, siendo en ellas la educación obligatoria para todos. Pasamos al mundo clásico. Dentro del mundo clásico encontramos dos territorios destacados: Grecia y Roma. Dentro de Grecia nos encontramos con dos modelos educativos, Esparta y Atenas. La educación en Esparta se basaba en el servicio a la patria, exigiéndole total entrega. La cumbre de todo espartano era dar la vida por su patria. No se le permitía ninguna manifestación de peculiaridad individual. En Atenas se institucionaliza la educación y se busca cultivar el pensamiento y la palabra. Se deja en un segundo lugar la preparación militar. Los pilares básicos de la educación ateniense son la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma. También se le da mucha importancia a la lectura y a la escritura. Y se deja en un segundo lugar la preparación militar. Se le da mucha importancia a la razón. En Roma, la educación es familiar. Se centraba en preparar el futuro de los jóvenes como campesinos. No hay una cultura romana guerrera o caballeresca como en Grecia, sino una aristocracia rural que trabaja sus tierras y el padre actúa como educador. En la educación romana también se trabaja la lectura y la escritura, pero además el cálculo. Encontramos enseñanza secundaria a la que acudían muy pocos, sobre todo los hijos de familias pudientes. En la etapa medieval comienza la caída del Imperio Romano y con ello la caída de las escuelas romanas. En la etapa medieval, Cristo es el centro del universo y es el educador de la humanidad. La educación está centrada en la fe. Los obispos se habían preocupado por la formación de los jóvenes sacerdotes y así aparecen las escuelas episcopales. Los monasterios son lugares donde se encuentra el conocimiento y saber, y la educación queda en manos de la Iglesia. Cuando las instituciones se dedican a los estudios superiores, aparecen las universidades. Y la enseñanza universitaria se caracteriza por ser corporativa, universal y autónoma. Los humanistas
a su vez, desde la parte liberal, crean academias que no pretenden imitar el estilo de las universidades y que son de carácter privado. Y pasamos a la Edad Moderna. Dentro de la Edad Moderna encontramos dos vertientes educativas. La protestante, representada por Martín Lutero, que se opone a la Iglesia como institución, pero toma como pilar de la educación a la Biblia, y los católicos, representados por los jesuitas de San Ignacio de Loyola, que extendieron sus centros de humanidades para las clases medias, creando centros de enseñanzas medias. Se centran en cada alumno y sus diferencias, sus necesidades y la actividad para la mejora del aprendizaje. Más tarde aparece Comenio con su didáctica magna, en la que diferencia 4 grados en las escuelas. La maternal hasta los 6 años, infantil, enseña ciencia, la elemental hasta los 12, que es primaria, en la que se potencia la imaginación, la memoria y la inteligencia, la latina hasta los 18 años, que es la secundaria, y prepara para estudios superiores, y la academia universidad, que es hasta los 24 años. En el siglo XVIII aparece la figura de Rousseau, con su importante pedagogía del hombre natural. Dice que los niños debían ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. En este siglo aparece también la Revolución Francesa, que surge por la necesidad de reformar el Estado y la sociedad, no solo en Francia, sino en toda Europa. Defendía un modelo de educación accesible para todos los ciudadanos, pero con la expulsión de los jesuitas destruyó la labor educativa que la Iglesia estaba realizando. Y así pasamos al siglo XIX. En el siglo XIX, tras la Revolución Francesa e Industrial, aparecen nuevas ideas. La primera, que busca la educación para todos los ciudadanos, y la segunda, una educación especializada apoyada por Don Bosco y sus escuelas profesionales. La educación pública y libre se llevó a cabo a través de políticos y Froebel fundó los Kindergarten. Finalmente, para la formación cristiana de las mujeres se crean institutos y congregaciones religiosas. Como reacción contra los viejos sistemas educativos del siglo XIX, aparece el movimiento de las escuelas nuevas, que buscan una educación integral del hombre, no solo intelectual, y cuya influencia llega hasta nuestros días. Y llegamos a la actualidad. En la actualidad encontramos a la educación inmersa en las nuevas tecnologías. Junto a ellas también se están desarrollando diversas tecnologías de aprendizaje, metodologías nuevas con recogidas de datos y evaluación, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en números, las adaptaciones curriculares, las UDIs o unidades didácticas integradas, las competencias, las rúbricas en el tema de la evaluación. Podemos decir que aunque no se llevan a cabo en todos los centros, en algunas aulas ya se están comenzando a trabajar en este sentido y se está concienciando a los docentes actuales y a los futuros para la utilización de estas innovaciones por los buenos resultados obtenidos.